seguidor de Senda de Paz. Es un gusto nuevamente volver a entrar a sus hogares a través de esta programación que hacemos con tanto cariño y con tanto amor para ustedes. Pedimos a nuestro Señor Jesucristo, al Señor de la Misericordia, que no desampare esta ciudad de Tepatitlán, que siempre estemos contentos de que Él está presente con nosotros y seguros en nuestra fe de que Él nos escucha todos los días. La Virgen de Tepatitlán también que interceda por cada uno de nosotros, de ustedes y en especial por los enfermos. Pues hoy, en este día, como cada 8 días, vamos a tocar un tema que es, no digo importante, importantísimo, que conozcamos para que podamos discernir como cristianos, como católicos y como ciudadanos mexicanos, todo aquello que muchas veces se nos maneja de una forma oculta. Vamos a hablar un poco de la ideología de género, vamos a hablar también de lo que es la defensa de la familia, la defensa de la vida, y para eso, pues hoy nos acompañan, quizá usted ya los conozca, el licenciado Roberto Camarena y su esposa Pime Huerta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues hoy, hablando de este tema que le estamos comentando, pues yo quisiera preguntarle a ellos qué tiempo llevan de casados, cuántos hijos tienen y por qué les han interesado estos temas de la familia, a qué grupo han pertenecido y pues en sí, en general, para que pues antes de entrar al tema, pues conozcamos de una forma muy general quiénes son ustedes. Estamos casados desde hace aproximadamente 13 años, tenemos 3 hijos, nuestra hija Sofía, que es la más grande, tiene 11 años, luego nuestra hija Alejandra, de 9 años, y un pequeñín que acaba de cumplir 3, Fernando. Nos conocimos hace ya 16 años, bendito sea Dios. Mi esposa de Yagualica, era dirigente de los grupos juveniles allá de Yagualica, de la parroquia de San Miguel Arcángel, y bueno, eso hizo que me interesara mucho en ella, su situación, y bueno, gracias a Dios hemos construido un bonito matrimonio y una bonita familia. Bueno, pues ya más o menos dijeron quiénes son. Ahora, ¿por qué les ha interesado el trabajar en temas de familia? Obvio, porque están casados, pero pues mucha gente está casada y no les interesa nada más que a veces tener una buena casa, un buen trabajo, unas buenas vacaciones, unos buenos carros. ¿Por qué ustedes, aparte de desear esto que no es malo, ¿verdad? Pero algo más trascendental, ¿por qué el trabajo apostólico, si le queremos llamar así, en torno a la familia? Pues hemos platicado mucho del tema y creemos que una de las situaciones en las cuales se puede construir el tema de la santidad de las personas es a través del servicio a los demás. Creemos que una forma de servir a los demás es también trabajando por la sociedad. Hoy ya no basta que nos interesemos solo en la formación de nuestros hijos, también tenemos que buscar la formación de los hijos de otros, debido a que nuestros hijos se van a casar con alguien, van a hacer negocios con alguien, van a ser operados por alguien más. Entonces tenemos que construir una mejor sociedad. En alguna ocasión Dios nos permitió tomar un diplomado de matrimonio y familia, y a partir de ahí yo creo que asumimos un compromiso más firme de trabajar en la sociedad por la célula básica, que es la familia. Hoy muchas familias se ven entre luces y sombras y atacadas por sistemas, por ideologías, algunas otras destruidas por falta de amor. Entonces tenemos que trabajar primero por nuestra familia y también tratar de ayudar a las demás familias a que podamos construir una sociedad más en orden, más equilibrada, una sociedad más de amor. Muy bien, Roberto. Ahora, antes expresaste unas palabras que me llamaron la atención y creo que valdría la pena que aclararas. Ideología, luces y sombras. Ahora están ustedes formando parte del Frente Nacional por la Familia, capítulo Los Altos. ¿Cómo es que se forma este Frente Nacional por la Familia?
Pues a partir de que hubo una iniciativa ciudadana que juntó más de 240,000 firmas, la primera iniciativa ciudadana para reformar la Constitución que se presentó al Senado de la República, donde las familias de México firmábamos para pedirle al presidente que reformara la Constitución y que la Constitución tutelara a la familia y los derechos de la familia, que las políticas públicas fueran a favor de la familia. ¿En qué año fue esto? En este año, en febrero se presentó, okay. Pero como respuesta tuvimos que el 17 de mayo el presidente de la República no solo nos dio la espalda, sino que sacó una iniciativa que es contraria a la familia, que va precisamente a dañar la familia, tratando de buscar en situaciones llamadas de evitar la discriminación, discrimina más a los matrimonios y a las familias constituidas por un hombre y por una mujer con ese tipo de iniciativas. Son 6 situaciones de manera específica que está buscando en esta iniciativa, y a raíz de ello hubo un grupo de movimiento de corrientes, de instituciones que están trabajando por la familia, que se unieron en este Frente Nacional por la Familia a nivel nacional y empezaron a construir un bloque precisamente que lo hiciera contra esta iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para tutelar la familia desde la constitución de un hombre y una mujer. Entonces, aquí en Los Altos no podíamos ser la excepción, por ahí llamamos a ver qué teníamos que hacer, empezamos a movernos, juntamos grupos, movimientos, asociaciones y constituimos el pasado 1 de junio el capítulo Los Altos, una reunión que hicimos donde se dio una rueda de prensa para informar cómo es que se constituía este frente, quiénes lo formábamos, por qué íbamos en contra de estas posturas. Se dieron argumentos antropológicos, sociológicos, biológicos, educativos, jurídicos, por lo cual estábamos en contra de esta reforma que presentó el presidente Enrique Peña Nieto y que destruía o que pretende destruir prácticamente los cimientos de esta sociedad, que es una familia formada por un hombre y por una mujer. Bueno, ahora pues nos gustaría que nos explicaran destrucción de la familia, ideología, qué es una ideología y sobre todo lo que nos están tratando de abordar y que lo aceptemos como algo normal, lo que es la ideología de género. Es un tema que es un poquito, tendríamos que ir un poquito más al fondo de las cosas. Primero entender qué es una ideología. Adelante. Para que podamos entender. Muchos padres de familia a veces nos hablan de la equidad de género, la ideología de género, y de por sí las palabras no nos dicen nada. ¿Qué es una ideología? Y para tratar de explicar un poquito más lo que esto implica, tendríamos que remontarnos a algunos casos y algunos acontecimientos de la historia. Yo soy amante de la historia y dice una frase que me encanta: los que no conocen la historia están obligados a repetirla, y parece que nuestro pueblo es un pueblo de corta memoria, que no se acuerda mucho de las cosas, ni de las que le pasan en el propio país, ni las que le pasan en países cercanos. Pero tendríamos que decir que una ideología es un conjunto de ideas de un grupo de personas que quieren imponer a la mayoría o a los demás. Para que entendamos esto, podremos referir un poquito a la ideología nazista o fascista, lo que eran los nacionalismos allá con Alemania. Eso fue una ideología. ¿Y qué pretendía esta ideología? En esencia, para los alemanes no era nada malo el decir que ellos eran la raza aria era una raza perfecta. Entonces, pues a ellos les sonó bien la idea y empezaron a apoyar las decisiones que Hitler tomaba en este caso. A la humanidad le costó de 15 a 20 millones el que este tipo de ideologías se llevaran a la práctica, quisieran llevarse a la práctica. ¿15 o 20 millones de qué? De personas. De personas muertas. Principalmente judíos. Muertas. O sea, es decir, aniquiladas simple y sencillamente por pensar distinto a ese tipo de ideología. Estábamos hablando de que la raza aria se sentía superior a las demás, y al sentirse superior a las demás tenían que hacer una clasificación de las otras razas, así hasta llegar a decir que había razas inferiores que no tenían razón de existir. Entre ellas eran los judíos, los gitanos, los negros, los mestizos, los criollos, que eran razas en las cuales ellos dividían, hasta llegar a la raza suprema, que era la raza aria. Ese tipo de ideologías han hecho mucho daño a la humanidad.
Hay otra ideología que también ha causado estragos en la humanidad, que es la ideología marxista, el marxismo-comunismo, que en Rusia nada más terminó con 66 millones de personas y en China más de 100 millones de personas. Es decir, el hecho de que unos cuantos tengan ideas y quieran imponérselas a todos los demás es un tipo de ideología. Hoy por hoy estamos viviendo una ideología que es muchísimo más perversa que estas ideologías. Se llama la ideología de género. Y la ideología de género se calcula que lleva ya en su haber más de 500 millones de seres humanos, que ha destruido la vida de más de 500 millones de seres humanos, nomás porque un grupo de personas quieren, a fuerza de, como de lugar, hacer que los demás pensemos como ellos dicen. Y a cada generación le toca su propia lucha. Creo que a esta generación nos ha tocado luchar precisamente contra este tipo de ideologías y esclarecer la verdad. Es decir, que las doctrinas, que la verdad salgan a la luz, iluminen el pensamiento de las personas para que podamos actuar con plena conciencia y plena capacidad. Y hay que desenmascarar algunas cosas que están encubiertas en esta ideología. ¿Como cuáles? Por ejemplo, tendríamos que remontarnos un poquito a cómo es que empezaron a operar este tipo de ideologías. Primero, saber que la palabra género es una deconstrucción del lenguaje que se ha hecho porque la palabra género deriva de la tela, y entonces se empezó a usar ya en la gramática. La palabra género era para clasificar las cosas, ¿sí? Si eran masculino, femenino o neutro. Mi esposa pone algunos ejemplos muy, muy claros con respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, la vela, el libro, la mesa, ese es el género. Es decir, al final de cuentas, las palabras tienen género, pero las personas tenemos sexo. Y hacen una deconstrucción del lenguaje para ir modificando esto a tal manera de que llegan hoy a decir que con el sexo se nace, pero el género se construye. ¿Decías deconstrucción o destrucción? Porque con esto parece más destrucción que otra cosa, ¿verdad? El primero que tendríamos que retomarnos un poquito el tema de historia y contemplar que el doctor Money es un doctor de Estados Unidos que empezó a utilizar la palabra género públicamente y empezó a deconstruir este tipo de cosas, a tal grado de que presentó públicamente que él podía hacer que un niño que hubiera nacido hombre, deconstruirle el género para que llegara a ser una mujer y se comportara como una mujer. Este tipo de situaciones que parecen hoy y se oyen así como aberrantes, se siguen enseñando en nuestras universidades. En los departamentos de psicología se sigue presentando el caso del doctor Money como un caso de éxito cuando nunca se han analizado las consecuencias. Hay consecuencias. Si este doctor tan famoso, Money, que deconstruye el género de una persona o de un muchacho que tuvo un problema al nacer, pues, ¿cuáles son esas consecuencias para que les quede claro a nuestra audiencia? Hay un libro, libro titulado La ideología de género o el género como poder, que escribió el abogado Jorge Scala, el argentino, donde hace referencia que a este experimento que llevó a cabo el doctor Money fue descubierto después, o fue presentado el fiasco que esto representaba por el doctor Joe Colapinto. Colapinto, en un libro que saca después diciendo tal como la naturaleza lo hizo, saca a la luz pública todas las situaciones que vivieron estas personas con las cuales el doctor Money hizo este experimento, que eran dos gemelos, Bruce y Brian Rainer, al cual uno de ellos trató de hacer mujer, y bueno, la situación termina en un caos dramático donde se suicidan todo el mundo por estas situaciones. Es importante que lo busquemos y busquemos el asunto por ahí. Hoy hay una página por ahí que nos lo dice todo, que se llama Google, ¿verdad? Hay que buscar esos datos que son interesantes para descubrir esas situaciones que son aberrantes y que se siguen enseñando en nuestra universidad. Este doctor fue prácticamente el que empezó a utilizar la palabra género, y a partir de que él la utilizó y presentó este caso a nivel mundial como un caso de éxito, donde él había hecho que un niño que había nacido hombre se comportaba o vivía ya como una mujer, sin decir que al final de cuentas se suicidó y vivió una situación trágica y todas estas cosas. Pero ya con eso la comunidad científica empezó a utilizar la palabra género y se va deconstruyendo ahí a tal grado de que hoy se dice de que se nace con el sexo, pero el género se construye. Esto
Hay personas que lo utilizan como una verdad demostrada científicamente, y que cualquier persona que vaya en contra de esto es alguien retrógrado, que no ha estudiado y que no conoce ni la hoja redonda, y que es una persona que precisamente vive en el siglo pasado y es retrógrada, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tendríamos que ir verdaderamente a encontrar la razón de estas cosas. Hay una científica que me gusta mencionarla, no porque sea un ferviente admirador de ella, pero se llama Luan Brizendine. Luan Brizendine es una científica que cuando estudiaba en la universidad era feminista, apoyaba todo este tipo de ideas. Ella buscaba que cómo era posible que la gente formara a base de presión, que los niños fueran niños, pues se les tenía que dejar que ellos escogieran su sexo. Pero Luan Brizendine se puso a estudiar, y al ponerse a estudiar resulta ser que se le quitó lo feminista, porque encontró que la ciencia, pues respetuosa de la naturaleza, pues sí hay una situación que diferencia al hombre y la mujer. Tan es así que escribió un libro que les recomiendo, que se llama El cerebro masculino y otro El cerebro femenino, donde explica las diferencias sustanciales, avalado por más de 106 investigaciones científicas de los verdaderos científicos a nivel mundial, donde demuestra estas situaciones que rayan en lo absurdo, dejan en lo absurdo esta ideología de género. Pero bueno, es parte de lo que ha pasado y se ha deconstruido. Hoy hay grupos de poder que están en la ONU manipulando todo esto y están metiendo en todos los países a fuerza de calzador este tipo de ideologías, y tienen un presupuesto increíble que están utilizando para poder llegar a todos los países, dando apoyos económicos, dando situaciones para que este tipo de ideologías permeen toda la sociedad. A ver, Roberto, déjame entender. Ok, hay gente muy poderosa detrás de esto, está la ONU, pero pues ellos ¿qué ganan? O sea, nada más estar gastando el dinero porque les sobra, o ¿qué fin persiguen? Eso yo creo que pues debe ser explicado, porque pues muchas veces nada más inventa que la ONU es el que da el dinero, y que la UNICEF, y que, o sea, organismos internacionales, pero ¿qué fin persiguen con apoyar y dar tantos millones de dólares? Esa misma pregunta le hice yo precisamente a una mujer ecuatoriana, que ahorita recuerdo su nombre. Ella perteneció precisamente a la ONU, y a ella le pagaban sueldos estratosféricos porque llevara maestros ecuatorianos a Alemania a formarse en este tipo de ideologías, hasta que le pasó en su vida personal un suceso. Formaba parte de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con su capítulo allá de Ecuador, y en un campamento donde estaban formando jóvenes precisamente con ese tipo de ideología, en un ataque sorpresa que tuvieron, le dieron un balazo en el corazón. Ella, cuando iba cayendo, lo único que pensó es: Virgencita, sálvame, ¿no? Ahí sí se acordó de Dios, se acordó de la Virgen. Cuando llegan al hospital, tenían todo preparado porque iba una persona con una bala en el corazón. Cuando la ingresaron, sale el doctor y lo dice: no, esta paciente no, estamos esperando a una mujer que trae un balazo en el corazón. Y le dicen: es ella. Dice: ella no trae ningún balazo. Este milagro, a ver si recuerdo ahorita el nombre de ella, a partir de ese milagro ella cambió, y ella es una ferviente desenmascaradora de la ONU. Ella dice quiénes son las personas que están, cuál es el negocio que tienen, porque es un negocio. Es decir, al final de cuentas hay intereses económicos detrás de todo esto. Cómo es que lo utilizan, cómo es que se financian, cómo es que tienen apoyos, cómo es que logran dar tantos apoyos. Ella decía: para mí era muy fácil ganarme el dinero. Entre más maestros llevara yo a que se capacitaran en este tipo de ideologías y cómo las podían implementar, más me pagaban. Bueno, ¿y cuál es el fin último de estas personas poderosas que otorgan tanto dinero? Ya conocemos de esta colombiana que desenmascara a la ONU, pero por ejemplo, yo pienso en nuestro México. ¿Qué gana el presidente y su gobierno con implementar ese tipo de ideología de género? Mira, hay negocios que no son visibles a la luz propia, pero por ejemplo tendríamos que entender
¿Cuántos condones compra el gobierno federal? ¿A qué precio los compra? Es una obligación que todas las dependencias de Comusida en el país, de municipios pequeños, chiquitos, insignificantes, una de sus labores en el tema de educación sexual es repartir condones, Sí. que vienen financiados por la Secretaría de Salud. Sí. Tendríamos que revisar cuáles son las empresas que se los venden, a qué precio se compra y quiénes son los dueños de esas empresas, por qué se tienen que comprar. ¿No sería más fácil educar a una persona para que utilice el intelecto, para que utilice la voluntad, para que forme su conciencia, para que viva de una manera muy recta? Sí, pero eso no es negocio para nadie. El que una persona viva bien, el que una persona se comporte bien, no es negocio para nadie. No tomaría alcohol, no se vestiría a la moda, no andaría en orgías, en canujías, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues eso no genera negocio. Eso no es apoyado por empresas que quieren un resultado económico. Entonces hay intereses económicos que están detrás de todo esto y que al final de cuentas hay un grupo de personas a nivel internacional que su interés es mantener sus niveles de vida y sus niveles de riqueza, llevando a la mayoría a lo que ellos quieren que se haga. Esto tiene su historia y tiene su pasado. Tendríamos que entender, por ejemplo, el plan Kissinger, de dónde sale, cuáles son sus fines, qué pretendían, cómo es que los países empiezan a recibir financiamiento por parte de estos grupos, qué organizaciones internacionales reciben apoyo para operar en México, en otras partes del mundo, y de dónde proviene ese dinero. Bueno, tremenda toda esta información. Esto es para que usted esté consciente de lo que es la ideología de género y lo que representa esta iniciativa. Recordemos que es una iniciativa para reformar la Constitución. Entonces todavía no es ley. Todavía podemos nosotros como mexicanos, como responsables de una familia y como responsables de nuestros hijos que van a formar una familia, ¿qué acciones podemos tomar? Ya lo comentaste, nosotros somos los primeros responsables. ¿Qué estamos haciendo ahorita con el Frente? Primero, tratar de informarles a los demás padres de familia, que abramos los ojos ante esta realidad, que no nos pueden decir retrógradas ni padres homofóbicos, porque vamos a preservar el tema de la familia formada por un hombre y una mujer, y porque queremos ser los principales educadores de nuestros hijos. Entre otras cosas, ¿hacia dónde va la tendencia de esta reforma? A quitarnos el derecho a los padres de educar libre y responsablemente a nuestros hijos. El gobierno quiere hacerse el responsable de la educación sin atender lo que a él le corresponde, que es el tema de la instrucción. No atiende el tema de la instrucción y hoy nos quiere quitar el derecho de educar. Por ejemplo, unos manuales, los manuales de educación sexual que están ahorita detenidos por una acción de la Unión Nacional de Padres de Familia y por el Frente Nacional por la Familia, por las presiones que hicimos muchos padres de familia. No conozco el material físicamente porque pues no ha llegado a nuestras manos como maestras, pero sí es preocupante lo que circula en los medios porque habla de una educación sexual a nuestros niños de preescolar, donde se les va a hablar de erotismo, de embarazos, del coito y de muchas cosas más que consideramos nosotros como padres de familia y educadores que no es el momento de estar informando a nuestros alumnos. Algo que me llamó mucho la atención es un apartado que dice que lo que hemos aprendido, o sea que después de varias actividades que vamos a realizar, que deberíamos realizar como maestras, que espero que no tengamos que hacerlo, dice que al terminar los niños tienen que aprender que nos la pasamos bien con otras personas, que es rico besarse, habla de las relaciones sexuales y dice que no importa que si esos besos son entre un hombre y una mujer o entre dos hombres o dos mujeres. Todo eso pues realmente nos preocupa mucho como padres, mucho como maestros, como educadores y como defensores de la familia. Y es que el tema es, sabemos que un niño de preescolar no tiene autonomía ni siquiera a veces para abrocharse los zapatos, ni para saber llevar una relación lógica secuencial de 1 más 1, ¿sí? Pero para estas personas, no sé de dónde sacan que el niño ya es autónomo para determinar incluso hasta qué sexo quiere ser. Qué bárbaros. No. Y es que no es solo parte de lo que ellos opinan, es
un manualito que se está aplicando a todos los países, pues, con instructivos de cómo se debe de hacer para llevar a cabo precisamente la implementación de la ideología de género. Pues, amigos, queridos televidentes, algo triste, y que tenemos que tener conciencia de lo que está sucediendo en México, y que muchas veces esta información queda oculta por los medios, grandes medios televisivos e informativos, porque pues están pues siguiendo instrucciones de más arriba, ¿verdad? Mira, Roberto, Pime, ya casi vamos a terminar el programa. ¿Cuál sería el último mensaje que nos pudieran dar para la defensa de la familia, ya que la familia existe antes de cualquier estado o de cualquier nación? Y el derecho natural de formar conciencias, esas pequeñas conciencias que son nuestros hijos, pertenece a la mamá y al papá, no al Estado. Bueno, pues lo primero es que asumamos nuestro papel de educadores. Nosotros somos los principales educadores. No dejemos esto en manos de maestros, de otras personas que no les preocupan nuestros hijos como nos preocupan a nosotros, y mucho menos los aman como los amamos nosotros. Si nosotros ya estamos educando a nuestros hijos, también hay que preocuparnos por las demás familias e involucrarnos en este tipo de movimientos. Roberto, ¿dónde podemos tener contacto a las personas que les interesen? ¿Cómo podemos apoyar esta asociación del Frente Nacional por la Familia? Tenemos una página en el Facebook, pueden consultar Frente Nacional por la Familia Los Altos, ahí pueden estar interactuando, vamos a estar dándoles información. Estamos recabando firmas, queremos hacer un evento en la plaza pública donde informemos qué estamos haciendo con estas firmas. Se les pedirá a las autoridades, a los representantes de nuestro distrito, que manifiesten su postura con respecto a estas iniciativas para saber si nos están representando, cómo es que nos van a representar y qué decisiones van a tomar. Y llevamos más de 6,000 firmas recolectadas y queremos llegar a más de 10,000. La idea es que todos los que tengamos credencial de lector podamos firmar y estampar ahí nuestra voluntad de decir: queremos que el Estado tutele y preserve la familia constituida por un hombre y por una mujer, y que seamos los padres los principales educadores. Una cosa más, la oración. Hagamos oración en familia, amémonos como esposos, como padre y madre, amémonos principalmente nosotros, y así nuestros hijos verán cómo ese amor que se emana entre los esposos pues irradia hacia ellos, y podremos educar una mejor sociedad. Hay que vivir en paz, hay que vivir en familia, hay que vivir con los valores, los principios que nuestros padres nos inculcaron, porque al final de cuentas de eso sí vamos a dar cuenta. Cierto. Bueno, pues despedimos este programa sin antes agradecer a Roberto y a Pime su presencia, y yo los quisiera comprometer para que más adelante hagamos otro programa para poder seguir hablando de este tema, y que toda nuestra gente de Los Altos esté informada y bien informada. Con todo gusto. Pues muchas gracias, y si Dios y usted nos permite, nos veremos la próxima vez. Dios los bendiga.